Amados hermanos, estamos este viernes retomando nuevamente los discipulados con el tema del cielo al cielo, y vamos a continuar con lo que habíamos llegado ya para ir dándole forma a algunas inquietudes y dudas que han tenido muchos de los hermanos que se han sumado. Y habíamos concluido que en Cristo Jesús Él es el que cumple todos los propósitos del Padre y es el que cuida a sus hermanos para que pueda operar en nosotros el Santo Espíritu de Dios y se cumpla la voluntad del Padre en cada uno de nosotros. Habíamos concluido con el tema de una cosa es morir y otra cosa es dormir en Cristo. Aquellos que ya recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, obviamente estos van a dormir. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: yo les doy vida y vida eterna. Cuando hemos recibido a Cristo Jesús, somos trasladados a la luz admirable del reino de los cielos y ahí tenemos ya la promesa de la eternidad. Si nos alcanza el deceso físico de nuestro cuerpo, pero nosotros nos trasladamos a otra dimensión con Cristo. Nos vamos al paraíso y ahí estamos con Él hasta la resurrección de los cuerpos glorificados. Por eso la palabra dice que nosotros dormimos en Cristo Jesús. No así aquellos que han rechazado a Cristo Jesús, que no estuvieron de acuerdo con Él en que fuera su Señor y Redentor. Esas personas morirán, porque bíblicamente el término muerte es estar apartado de la vida, estar apartado de Dios, que es la vida inmanente, y aquellos pues que mueren sin Cristo, que es la luz que le da la vida a los hombres, esos se van a un lugar de espera, pero estarán ya apartados de la presencia de Dios hasta el día en que se celebre el juicio final, en la que serán llamados para que den cuenta de sus obras. Entonces concluimos con esa porción de que los que estamos en Cristo Jesús dormimos, ¿verdad? Y ese es a lo que se refiere el capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios, y vemos nosotros pues que el Señor vino y Él venció, como dice la bendita palabra, Él venció a la muerte, le quitó el imperio a Satanás, el imperio de la muerte, con la cual tenía totalmente esclavizados a toda la humanidad, desde Adán hasta la llegada del Señor Jesús, cuando bajó a las profundidades, y a partir de eso cambiaron todas las cosas. Amén. En Cristo Jesús hay promesa de vida eterna, y de esta manera nos estamos preparando todos. Como decía Pablo, estos prácticamente estarán separados de Dios para siempre. Bien, con esto concluimos el tema anterior de hace 2 semanas, y hoy vamos a empezar a tocar un tema muy importante, muy necesario inclusive. ¿Por qué nacen con extremidades no completas? ¿Por qué se nace con defectos físicos, inclusive con defectos motrices algunos? En fin, hay una multiplicidad de casos y de situaciones que a todos nos hacen preguntarnos, ¿verdad? Si Dios es bueno, si Él es el que tiene el control de todas las cosas, si, como dice Job, Él nos forma en el vientre de nuestra madre, entonces, ¿qué pasa? Y esa duda es válida y creo que todos las hemos tenido. La creación, mis amados, es perfecta en el varón y en la mujer, tanto física como almáticamente y en el nuevo nacimiento espiritualmente.
Pero tenemos que ir entendiendo algunas cosas para poder explicar esto. Por ejemplo, la desobediencia trajo el pecado, y con el pecado entró la muerte y entró también la imperfección en la creación. Dios hizo perfecto todo, porque Él es perfecto, no sabe hacer otra cosa que lo que Él es. Amén. Pero también entró la muerte y entró la imperfección a la creación. Amén. A partir del momento en que Adán y Eva son expulsados del huerto, quedan expuestos a ciertas leyes naturales, quedan expuestos a ciertos seres espirituales y quedan expuestos a sus propias obras. Esto cambiaría totalmente porque en el huerto no hubo jamás tal cosa. Y a esto nos va a ir ayudando para entender. Punto 1. Entró el pecado y entró la imperfección. Quedamos expuestos, quedamos sin la cobertura, ¿verdad? Como dice Pablo, los que somos en Cristo Jesús estamos cubiertos, dice, como una armadura de luz. Cuando fue echado del huerto Adán y Eva, no traían esa armadura de luz, esa protección. Y entonces los seres de las tinieblas empezaron a tomar ventaja sobre ellos, lo cual se manifestaría de forma inmediata en el pasaje de Abel y Caín. Bien, esto ya nos va dando una idea de que ya no somos los hombres perfectos, que ya no estamos cubiertos de luz y por lo tanto las tinieblas pueden tener en nosotros influencia. Ahora bien, otra forma también de operar es en el hombre, es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Y esto también debemos de entenderlo porque tal como esté nuestro interior, nuestro hombre interior, así se manifestará en este hombre físico, en esta parte física de nosotros. Y si nosotros estamos viviendo en tinieblas, obrando en contratación con los secuaces del príncipe de este siglo, amén, entonces se va reflejando en nuestro exterior lo que nos ha alcanzado el interior. Amén. La enfermedad del alma, ¿verdad? La enfermedad del espíritu es de mucho riesgo para nuestra vida diaria. Pero también las enfermedades del alma nos llevan y se manifiestan en nuestra parte física. Y esto es lo que han llamado, y oímos con mucha frecuencia, las famosas enfermedades psicosomáticas. El alma enferma y lo manifiesta en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es de adentro hacia afuera la forma como va obrando las partes con las que hemos sido constituidos. Por eso, una de las grandes manifestaciones de esto que estamos compartiendo es cuando nuestros antecesores se han dedicado a la hechicería, a la brujería, han de alguna manera tocado el mundo espiritual en convenios con el príncipe de este siglo, y obviamente esos contratos que se hacen marcan la vida de los descendientes de estos personajes. Y esta es una de las razones que vamos a tocar. De tal manera que cualquier acto pecaminoso, cualquier acto de pecado que nosotros hagamos nos va llenando de tinieblas. Lo cual en Mateo capítulo 6 vemos que el Señor dice: si vuestro ojo es maligno, ¿cuántas no serán las tinieblas que hay en vosotros? Todo esto nos va conformando para poder llegar, amén, a poder entender algunas declaraciones que tenemos nosotros en las Escrituras. Antes de venir a Cristo, mucha gente tiene, por ejemplo, enfermedades en su cuerpo, inclusive tiene angustia en su alma por muchas cosas, o puede tener vivencias espirituales
sin control. Y todo eso se debe a que espíritus de la oscuridad están tratando de fastidiar nuestra vida, pero lo están haciendo porque hay un derecho concedido. Esto va a ser muy importante para entender por qué suceden esas malformaciones congénitas o esos defectos de nacimiento o que se manifiestan poco después del nacimiento. Amén. Entonces el Señor dijo: yo vine a darles vida y vida abundante. Y muchos vienen a Cristo Jesús y sus enfermedades desaparecen. Inclusive hemos conocido los milagros creativos, que los mancos les salen las manos, a los ciegos de nacimiento pueden ver. ¿Por qué? Porque llegaron al que da la vida. Y si aquellos defectos que tenían simplemente eran derechos transmitidos, pero que no eran provocados, como aquel hombre que el Señor llegó a Jerusalén y lo encontró a la orilla de la piscina de Betesda, y le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿ha pecado este o pecaron sus padres para que esté ciego? ¿No? Y el Señor les dijo: no pecó este ni sus padres, solamente que él fue creado así para este día en que la gloria de Dios se manifestará en él. Eso nos da una idea de que hay cosas que están preconcebidas en la soberanía de Dios, y todo eso vamos a tratar de darle explicación el día de hoy. Amén. Por ejemplo, Éxodo 24 dice con toda claridad: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchos dicen que porque esto es parte del Antiguo Testamento, ya no tiene vigencia en nosotros que vivimos en la gracia. Tiene vigencia, mi hermano, porque es la palabra de Dios. Todo aquel que viva en idolatría, todo aquel que viva en tratos y contratos con las tinieblas, el Señor aplicará esto. A los que le aborrecen, Él dice, los visita hasta la cuarta generación. Entonces el derecho de las tinieblas en la vida de cualquiera que haya hecho contrataciones con ellos alcanza hasta su cuarta generación. Lo único que puede interrumpir esa cadena es el hecho de que vengan a Cristo Jesús. Al venir a Cristo Jesús, obviamente ya el Señor compró y redimió, y todos son de su propiedad, y en ese momento se rompe la cadena de maldición. Bien, voy dejando antecedentes, mis amados. Cuando el Señor hace juicio sobre una nación, cuando hace juicio sobre un pueblo, sobre una familia, generalmente hay manifestación en la constitución física de los hijos de esos grupos en los cuales Dios ha hecho juicio. Amén. En Éxodo 4:10, mis amados, hay un texto muy importante que nos va a permitir entender. En Éxodo 4:10 dice la palabra: dijo Moisés a Jehová: ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Yo soy tardo en el hablar y soy torpe de lengua. Y entonces Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que ve y al ciego? ¿Acaso no soy yo Jehová tu Dios? ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él es soberano y que según en esa visitación que Él dice que llega hasta la cuarta generación, si en nosotros hay actitudes de rebelión, de votos y contratos hechos con las tinieblas, pues solamente se manifestarán
en aquellos que se han apartado de Dios. Amén. Voy a tratar de explicar la palabra maldición. La palabra maldición viene de maldecir, o sea, decir mal sobre alguien. Muchos dicen, no, dice, yo no maldigo a nadie, o nadie me ha maldecido a mí. Es que no has oído bien, porque muchos han dicho, pues ojalá, ¿verdad?, quiebre su negocio, ojalá caiga en vergüenza, ojalá no prospere. Ahí están maldiciéndote, mi hermano. No hay necesidad de que te digan maldito seas, no, basta que te digan mal sobre ti, deseándote tu mal, deseándote daño, deseándote alguna situación particular a ti o a tu familia. Y eso es muy común, mis amados, y más de lo que creemos o imaginamos, porque en donde más sucede es en los círculos familiares. No es como creemos que es doña fulanita que vive a 2 cuadras de mi casa y ella no me ve bien, no me acepta, no. Generalmente eso es un poquito más raro que suceda, sino que lo que eso es en el círculo familiar. Es en el círculo familiar que por envidia, por codicia, por avaricia, por orgullos malentendidos, por contienda familiar de muchas generaciones, o inclusive simplemente porque son de diferente fe o diferente religión, se maldicen unos a otros, ¿verdad? Y esto hace que las maldiciones se vayan convirtiendo en argumentos, en pruebas que utiliza el enemigo para presentar cargos contra nosotros. Cuando tocamos el mundo espiritual de las tinieblas, permitimos el acceso a nuestra casa. Voy a decirles de una manera para que usted vea esto que le estoy compartiendo. Si usted es de los que creen que porque tiene usted un manojo de ajos con un ramo rojo atrás de su puerta con listones de colores y pronuncia usted una oración que le dieron junto con este accesorio, usted lo que está haciendo, mi hermano, está usted haciendo invocaciones y está usted haciendo contrataciones, de tal manera que estas entidades que son mentirosas se van apoderando de su casa. Todos aquellos que tengan ídolos y les rindan honor, les rindan ofrenda, les rindan alabanza, es una invocación, es una concesión de autorización para que esas entidades se depositen en los lugares, y generalmente se depositan en los altares de las gentes que invocan a falsos dioses, y eso hace que se vayan haciendo contrataciones que muchas veces lo sabe tal vez la abuela de la casa, o tal vez el padre, o tal vez la madre. Esto sucede con mucha frecuencia con esa práctica de asociarse con la muerte. Entonces la muerte empieza a involucrar a todos los de la casa. La mamá que ha decidido hacer uso de este recurso espiritual empieza a decirle a su familia, a su hijita, le dice: hija, ve y ponle la manzanita a la muerte. A la otra le dice: ve, pásale su vaso de agua, y a los demás los junta y dice: bueno, vamos a orarle. Entonces está involucrando a toda su familia, y esto hace que estas entidades vayan ocupando una posición de derecho, ¿verdad? Y eso hace que se establecen convenios, se establecen pactos, y generalmente es donde se vienen las cadenas de ofrendas. La madre ofrenda a la hija ofrenda a la nieta ofrenda a la bisnieta, y entonces se ha creado una línea de pactos y acuerdos. Cuando se quiere romper esa cadena de pactos y acuerdos, entonces él obra reclamando lo suyo.
y muchas veces obra implantando enfermedad a alguien, o sobre todo es muy dado a tocar a las embarazadas. Todo esto es un antecedente de lo que te voy a decir. Si usted me preguntase, yo le voy a dar un texto que es Marcos 9:17. Marcos 9:17 dice: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Este espíritu, donde quiera que va, le toma, le sacude, y él echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando su cuerpo. Ya le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Amén. Y cuando el espíritu vio, amén, dice la palabra, a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. En otra porción, en Lucas, dice que le preguntó el Señor a su padre y le dijo: ¿desde cuándo le pasa esto al joven? Ya era un joven aquí que lo está liberando. Y el papá dice: oh, desde que era niño. Casi le dice desde que nació. Y entonces vemos que ese demonio mudo se metió desde que era niño. ¿Cómo entonces? El niño no pudo haber pecado. Tuvo que haber sido un derecho concedido, algún pacto establecido, y el demonio se está cobrando con la vida del hijo, ¿verdad? Entonces esto es muy común. Por eso la hechicería y la brujería son cosas que usted puede verlo en Deuteronomio 18, que el Señor abomina y prohíbe terminantemente al pueblo de Israel que tenga ese contacto, esa práctica, ¿verdad? ¿Prácticas de qué? De hechicería, de hacer hechizos para mover las voluntades. Brujería, invocar demonios para que le ayuden al brujo a dominar la voluntad del que quieren dañar, o para implantar en su cuerpo o en su mente algunas formas de pensamiento o enfermedades, o también la adivinación, está totalmente prohibido. Ya no digamos el espiritismo, hablar con los muertos es abominable a los ojos de Dios. Y todas estas prácticas son comunes en todas las religiones del mundo, en todos los grupos, aún en los grupos pseudocientíficos, intelectuales y demás. Son prácticas que hacen, salvo el cristiano que conoce la bendita palabra y se aleja de tales prácticas. Todo ello va creando ¿qué? ¿Cuál es el centro de lo que estoy planteando? De el contacto con el mundo espiritual lo que hace es que establezcamos tratos y nexos con el mundo espiritual. Y es muchísimo más común de lo que nos imaginamos. Puede ser a través de películas, puede ser a través de escritos, puede ser a través de libros, puede ser a través de prácticas sencillas, por ejemplo como la tabla Ouija, ¿verdad? Que durante un tiempo en Estados Unidos se jugaba como un juego de mesa, y durante un tiempo se estuvo regalando como un regalo de moda en el mundo, y al final se fueron dando cuenta de la perturbación que iban presentando los jovencitos que se dedicaban a la consulta de la tabla Ouija. Pero así como eso ha hecho otros, ¿verdad? Como es el juego de los lápices, formando, y luego saca otro, ¿cómo se llama, mija? El Charlie, famoso, el Charlie. Y todas esas cosas va creando, y no es más para crear nexos espirituales, ¿verdad? Al principio es un juego, ya después es una experiencia, y al final ya es un trato. Entonces todo esto nos sirven, amén. Mire usted las maldiciones que tomaron forma en la familia de Saúl. Saúl va ahí y consulta a la pitonisa de Endor, ¿verdad? Sí. Y él cae en maldición porque eso estaba totalmente prohibido.
mueren todos sus hijos en esa batalla, ¿verdad?, que tienen con los filisteos, y los nietos, uno queda vivo y el otro queda lisiado. Ahí se manifiesta ya una limitación física inmediata como resultado de haber violentado un principio que había prohibido Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel. Entonces las maldiciones, ¿verdad?, tienen resultados, sí. En 2 de Reyes 1:2 leemos lo siguiente: Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que él tenía en Samaria. Este rey era el rey de Israel, un rey que estaba en apostasía total. Amén. Dice, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebud, amén, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová le habló a Elías Tisbita diciendo: levántate, sube a encontrar con los mensajeros del rey de Samaria y dile que no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebud, dios de Cron. Por lo tanto, dígale esto a Ocosías: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y así aconteció. Amén. Entonces, a Ocosías el accidente lo lleva a la muerte porque fue y consultó a divinos, brujos y hechiceros. Y luego la pregunta que nos salta a todos dice: bueno, ¿pero qué tiene que ver Satanás en todo esto? Usted debe de entender una cosa, mi amado. Satanás odia a Dios y todo lo que Dios ha creado como consecuencia. Amén. Y si algo odia más es al hombre, porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de su creador. Lo que ni siquiera los ángeles, mi amado. Amén. Y esto lo ha llevado a el odio a Dios y el encono contra del hombre para destruir la obra perfecta de Dios en nosotros. Satanás solamente puede ser detenido, porque no olvide usted que él fue un querubín y todo lo que le otorgó Dios está en él, y entonces el único que puede detener a ese querubín es el poder mismo de Dios, y ese es el Espíritu Santo. Ese es el poder que aparece en Efesios 1:18, la supereminente grandeza del poder de Dios que obra en nosotros. Él es el único sobre toda la tierra que puede detener el hacer del Espíritu Santo. Ahora, usted y yo, ¿qué somos? ¿No somos el templo del Espíritu Santo? Entonces resulta que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, y además ahora es el templo del Espíritu Santo de Dios, que es el más grande poder que Dios ha derramado sobre la creación. Amén. Esto lo dice 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Amén. Satanás también es enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Satanás quiso destruir por todos los medios al Hijo unigénito de Dios, que en semejanza de hombre vino a la tierra. Ahora le digo yo a usted, ¿que acaso nosotros no somos parte del cuerpo de Cristo? 1 Corintios 6:15 dice que sí. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces Él quiere destruir al cuerpo de Cristo sobre la tierra. Satanás está en rebelión desde que pretendió usurpar una posición que no le correspondía. Se puso en guerra contra el reino de Dios, y nosotros, mis amados, somos parte del reino de los cielos.
en la tierra. Somos parte del ejército de Jesucristo. Amén. Por eso Pablo nos dice que no presentemos en Romanos 6:13, que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros delante de Dios como instrumentos de justicia. Porque no tenemos, nos revelará Pablo en 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces, nosotros debemos de estar en guerra, porque Él está en guerra, y Pablo dice que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los principados y las huestes de maldad. Entonces, todo eso hace que Satanás trate de dañar de cualquier manera, aún desde el vientre de la madre, va a tratar de hacer daño a aquellos seres que están desarrollándose, ¿verdad? Que están tomando forma, y de esta manera vamos a ver, mis amados, porque hay muchos que niegan la existencia de los demonios. Esa es una. Otros niegan que los demonios puedan estar en el cuerpo de los hombres. Vamos a leer algunos textos que dicen lo contrario. Marcos 1:34 dice: sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos le conocían. Dice, echó fuera. ¿Fuera de dónde? De los cuerpos de las personas que habían infringido las enfermedades que tenían esas personas. Amén. En Marcos 1:23 dice: había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y el Señor le dijo: cállate y sal de él. Amén. Porque muchos dicen, no, cuando habla de la casa, en la parte de Mateo, piensan que son las casas físicas. No, estamos hablando del cuerpo de las personas. Entonces, de esta manera nos va la misma escritura. Por ejemplo, en Marcos 5:2 dice: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada. Amén. El hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque el Señor le decía: sal de este hombre. Amén. O sea, estaba dentro del hombre. Amén. Le decía: sal de este hombre. Amén. Y de esta manera vamos viendo. Marcos 7:25 también dice: una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, no es que lo tuviera a su lado, lo tuviera como si fuera una mascota, o como los famosos amigos, ¿verdad? Los amigos secretos. No, estaba en ella. Amén. Entonces, cuando el Señor le dijo: amén, ve, el demonio ha salido de tu hija. Amén. Entonces, de esta manera, mi hermano, lo que estoy tratando de leerle en estos textos es de que cuando hay derecho concedido, ya sea en forma directa o por intermedio de los antecesores, puede haber la presencia de espíritus inmundos en las personas. Amén. De ahí que el Señor nos haya dado tantas herramientas para que, unidos con el Espíritu Santo, libremos la buena batalla de la fe. Podamos liberar, como dice Lucas 4, a los oprimidos,
a los que están en cárceles, a todos ellos, con el poder que el Señor le ha dado a su iglesia, puede restaurar las cosas. Ustedes me dirán, oiga usted, pastor, pero estos ya eran personas que habían nacido. A nosotros queremos saber algo de los que vienen desde el vientre con malformaciones. ¿Por qué sucede? Amén. Bien. Esto no es nuevo en nuestro tiempo, sino siempre ha sucedido estas cosas. En Israel tenía algún significado espiritual que las personas naciesen con una incapacidad física. ¿Significaba algo? Sí. Amén. Sí significaba. Por ejemplo, Levíticos 21:17. Ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Amén. O sea que todos aquellos que tenían un defecto, se les consideraba que habían nacido en maldición. Hablará de muchas cosas. Hablará, por ejemplo, en Levíticos 21:18, ningún varón en el cual haya defecto se acercará, ya sea ciego, ya sea cojo, ya sea mutilado o ya sea sobrado. Varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna, que tenga empeine o testículo mayugado. Amén. Ese no comerá de las cosas santas. Amén. Ni se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. Entonces en Israel todos los que nacían con algún defecto se consideraba inmediatamente que habían nacido bajo maldición. Por eso cuando el ciego que fue a lavarse los ojos y lo interrogan los fariseos, le dicen, tú naciste en maldición y nos quieres enseñar a nosotros. Amén. ¿Por qué? Por el defecto que tenía de haber nacido ciego. Entonces, estamos viendo, por un lado, que en Israel todos los que nacían con algún defecto físico eran considerados que nacían bajo maldición. Por otro lado, hemos visto que los espíritus inmundos pueden estar dentro de una persona cuando se le concede algún derecho. Amén. Actualmente la obra de la gracia excluye las limitaciones que tenemos por la razón de que cuando somos llamados por el Señor al ministerio, Él corrige nuestras deficiencias, ya sean físicas, de nacimiento, debilidades del alma o aún a nuestros espíritus que están adormecidos. Esta bendición de venir a Cristo Jesús no es para una nación, no es para un grupo de personas especial, sino que está abierto a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo, reciba abundante vida, que es la que da Cristo Jesús. Vamos a tocar amados, las bienaventuranzas nos liberan de la limitación física con la que hayamos nacido. Nos liberan también de cualquier circunstancia que nuestra alma, amén, haya sufrido. Y nos hacen nuevas criaturas para que no podamos ser tocados por los espíritus de las tinieblas. Una de las
preguntas que nos haríamos, que fue la misma que se hicieron los discípulos con el ciego de Betesda, es la pregunta: ¿toda enfermedad es resultado de maldición o resultado solo por el pecado? Amén. Bien, de principio debemos de aceptar que cuando nosotros pecamos, o cuando muchas gentes derraman sobre nosotros maldiciones continuas, le concedemos al príncipe de este siglo ventaja sobre nuestras vidas. Esta ventaja concedida por el pecado, por la pecaminosidad propia o de los ancestros, es cancelada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos milagros, maravillas y prodigios. La sangre de Cristo anula y cancela toda condición adversa que hayamos traído de nuestros ancestros o de nuestra mala forma de vivir. Amén. La enfermedad del espíritu, que no consideramos a veces, porque está adormecido nuestro espíritu, decimos. Pero si usted ya practicó cualquier actividad de las tinieblas, usted contaminó su espíritu, no su alma, contaminó su espíritu, y esto le concede al enemigo el poder hacer uso de ese poder interno que el hombre tiene. Y entonces vemos todo lo que ya conocemos, mis amados: viaje astral, desprendimientos del cuerpo, viaje de los brujos y hechiceros a través de su espíritu, penetración en animales para que puedan realizar actividades propias de ese negro oficio que practican. Esta es una realidad que debemos nosotros ir considerando. Todo aquel que no venga a Cristo Jesús queda expuesto a lo que les he venido compartiendo. Si bien es cierto que Pablo nos dice que Jesús nos redimió de la maldición, de toda maldición. Amén. Eso es cierto, pero también es cierto que depende mucho de la vida que hayamos tenido antes de venir a Cristo y nuestros ancestros tuvieron para que acontezcan varias cosas. El Espíritu Santo es una herramienta indispensable. Y digo herramienta porque no porque sea un objeto, sino es un recurso, vamos a usar mejor la palabra, es un recurso que el Padre nos envió del cielo para que, uniéndose a nosotros y poniéndonos de acuerdo con Él, podamos luchar contra todo aquello que haya sido implantado, contra aquello que haya sido depositado, ya sea en nuestra mente, ya sea en nuestra alma, ¿verdad?, ya sea en nuestro cuerpo, o que se haya contaminado nuestro espíritu. Él, renovando nuestro entendimiento y limpiándonos con la palabra y su poder, vamos siendo nosotros despojados de cualquier posibilidad de abrir un recurso que el enemigo pueda usar en contra de nuestras vidas. Amén. Una razón también muy tremenda para que pueda el enemigo perturbar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, amados, es la forma como nuestra alma se relacionó antes de venir a Cristo Jesús con las fuerzas de las tinieblas. Si ha sido muy estrecha la ligadura, si ha sido una vida de perversión muy grande, si ha sido una vida que se ha movido en el área de las tinieblas, nuestra alma queda con remanentes que tienen que ser limpiados de una manera
intensa y profunda. Los pecados, esos ya están perdonados. Los pecados están en el fondo de la mar. Aquí el asunto está en lo que queda de nosotros. Pedro, de una manera tan atinada, dice que aquel cruce del Mar Rojo es comparable con el bautismo en estos tiempos. Dice, y el bautismo, dice, no nos quita las inmundicias. O sea, nos borra el pecado, pero nos queda la concupiscencia de volver a cometer el pecado. Por eso el pueblo de Israel entró al desierto y se rebeló tantas veces contra Dios, fabricó el becerro de oro. ¿Por qué? Porque en su corazón no había dejado. Cruzó el Mar Rojo, con lo cual Dios los separó de los ejércitos del faraón. Pero ellos no cambiaron su corazón. Creo que me está usted entendiendo, mi hermano. Muchos no han cambiado su corazón. Sí han recibido a Jesús y están decididos a vivir por Él, pero también hay una resistencia en su corazón a cambiar su forma de vida. Siguen mintiendo, siguen siendo ventajosos, siguen siendo contenciosos en el matrimonio, siguen siendo severos con los hijos. Muchas cosas todavía hay en nosotros, a pesar de que nuestros pecados han sido perdonados y que Cristo Jesús nos ha recibido. Todo esto que le estoy compartiendo, mi hermano, es lo que permite que en determinado momento el enemigo pueda tomar ventajas en nosotros y pueda manifestarse esa injerencia en nuestros cuerpos. En el alma, creo que todos sabemos cómo se ha manifestado, porque aún después de venir a Cristo, muchas gentes aún se llevan años en poder perdonar, en sacar toda raíz de amargura de ellos, en establecer una relación de amor con el prójimo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra alma sigue contaminada y sigue en ocasiones compartiendo cosas del enemigo. Usted me dirá, eso no es posible. Entonces, ¿por qué cuando usted quiere orar no puede orar? Entonces, ¿por qué usted no se levanta de madrugada a darle gracias a Dios y el sueño lo vence? Entonces, ¿por qué cuando usted logra arrodillarse y empezar a orar, usted oye ruidos, usted ve sombras, usted tiene sensaciones en el cuerpo? Todo eso es la acción de esos seres que ya fueron cancelados, todas sus acciones, no hay arte ni parte de ellos con nosotros, pero el alma permite que haya todavía algunas ligaduras de impiedad con el mundo que él aprovecha para perturbarnos. Amén. Y entonces llegamos ahora sí a las enfermedades del cuerpo. Mención en que un siervo del Señor está enfermo en las Escrituras. ¿No le llama a usted la atención, mi amado, que no se mencione que no estaba enfermo aún Matusalén, que duró casi 1000 años? ¿No le llama la atención que no mencione en ningún momento que se suspendió la construcción del arca porque se enfermaron Noé y sus hijos? ¿No le llama la atención que Abraham, de 75 años, salió a caminar por toda la tierra de Canaán y no se enfermó ni se cansó? Amén. Pero resulta que en Jacob, amén, en Génesis 48:1, en Segunda de Reyes 13:4, habla de que estos dos ancianos, Jacob, amén, recuerde usted, perdón, y Isaac también pierde la vista,
ya al final de sus años. Jacob pierde la vista al final de sus años. Amén. El mismo rey David queda postrado al final de sus años. ¿Por qué unos sí y otros más jóvenes? Amén. En Primera de Reyes 14:1 tenemos: Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Jeroboam le dijo a su mujer: levántate y disfrázate, que no te conozcan que eres mi mujer. Ve a Silo, ahí está el profeta Ahías, y pregúntale. La mujer de Jeroboam dice, mas antes de que la mujer llegue a casa de Ahías, Jehová le informa que va a venir el esposo de la esposa de Jeroboam, que va a venir a consultarlo por su hijo que está enfermo. Y tú le dirás así: hiciste lo malo, sobre todos los que han sido antes de ti fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste atrás de tus espaldas. Por tanto, por esto que hiciste, porque tuviste ídolos, porque te apartaste de mí, por tanto yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y lo destruiré todo varón. Amén. Y tú, dice, levántate y vete a tu casa, cuando después de que le dice a la mujer. ¿Y sabía usted que Ahías tenía la vista limitada en ese momento que le está dando la palabra a la esposa de Jeroboam? Amén. Entonces estamos viendo, mi amado, que muchas de las enfermedades sufridas por los reyes de Israel son por el pecado. En el caso de la descendencia de la casa de Saúl, la maldición que el Señor le dio a Saúl se trasladó a toda su casa. O sea, visitó las siguientes generaciones de aquellos que le aborrecían. Mire usted, una de las promesas en Isaías 33:24 dice: ya no dirá el morador de Jerusalén, estoy enfermo, porque al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Entonces la enfermedad está íntimamente ligada con el pecado. Si nosotros nos mantenemos en santidad, mis amados, la salud está en nosotros. Ciertamente, algunas ocasiones el Señor permite que seamos tocados. Usted recuerda aquel que abofeteaba a Pablo, pero son casos muy específicos, por razones muy particulares, pero generalmente la enfermedad es resultado del pecado. Ahora bien, depende de la dimensión de la vida de pecado. Si la vida de pecado no solamente es tener una vida desordenada, sino que además es una vida de idolatría y fornicación, entonces alcanza a las siguientes generaciones. Amén. Hay una porción, mis amados, Éxodo 14 o 15, en donde le dice el Señor que ninguna plaga de las que alcanzaron al pueblo de Egipto le tocará a Israel, porque yo soy tu sanador. Aleluya, yo soy tu medicina. Entonces, mis amados,
como Él es el que perdona nuestros pecados, por eso Él puede decir que Él es nuestro sanador. Porque como resultado de la limpieza de nuestros pecados viene la restauración de nuestro cuerpo. Juan dice que de su plenitud tomamos todos. Amén. Pequeña la enfermedad o grande la enfermedad, de todas maneras Él las trata de la misma manera. Sale el poder de su boca, ya sea para levantar a la suegra de Pedro que tenía fiebre, o ya sea para levantar a muertos para la resurrección. Y esto, mis hermanos, esa porción de Marcos, voy a leer desde Marcos 1:30 a 1:32, dice: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, el Señor Jesús la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Amén. Vamos viendo cómo obraba el Señor Jesús, y el cuerpo así debe de obrar. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, y él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera a muchos demonios. Amén. Entonces, Jesús es el que da vida y vida abundante. Aquel que tiene a Cristo Jesús es restaurado, mis amados. Amén. Y aquel que permanece en Cristo Jesús, no hay manera que le alcance la enfermedad. Y aquel que ama a Cristo Jesús cubre a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y se cumple la palabra que dice: hasta 1000 generaciones para aquellos que me aman. Amén. Así tenemos, mis amados, que no es que antes era así y que ahora es diferente, porque el Señor Jesús es el mismo, es el alfa, es el omega, el principio y el fin, de tal manera que está sobre nosotros esta posibilidad, mis amados, de que vivamos esta vida en esta tierra en una salud completa, tanto nuestro cuerpo, nuestra alma, como nuestro espíritu. Esa es una de las promesas, y Él ha cumplido todas sus promesas. Amén. Ahora bien, la pregunta de todos es: bueno, ¿y por qué yo vivo con enfermedad? ¿Por qué yo vivo con tanta tribulación? ¿Por qué yo vivo con tanta angustia? Bueno, valdría la pena que leyéramos algunas porciones. Dice, por ejemplo, los que viven según la carne, esos no pueden agradar a Dios. Aquellos que tomando el arado voltean sus ojos atrás, dice, esos, mi alma. Amén. Todo aquel que retrocede, la palabra dice que el Señor lo aborrece. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos firmes en Cristo Jesús? ¿Estamos realmente viviendo una vida de compromiso? ¿Estamos realmente empeñados en vivir en santidad? ¿Estamos realmente viviendo todo el tiempo bajo la voluntad perfecta y agradable del Padre? Si no es así, amados, esa es la razón de todas tus tribulaciones. Ese es el motivo por el cual se pueden explicar las enfermedades de algunos siervos que están manifestadas en las Escrituras, y que muchísimos en estos tiempos, y aquellos que se llaman siervos de Dios, viven en una tribulación, sobre todo de enfermedad, mi hermano, que han vuelto normal, natural, su vida física como la de cualquier impío. Se siente mal y va al médico, se interna en un hospital,
tiene un tratamiento permanente de píldoras y demás medicamentos. ¿Qué diferencia entonces hay entre el Dios de un impío y el Dios de un cristiano que todo el tiempo está en tribulación? ¿Cuál es la diferencia? Amén. Dejando afuera, obviamente, la soberanía de Dios, que a veces trata con nosotros. Pero cuando trata a Dios con nosotros con una enfermedad, mi hermano, es porque nosotros hemos fallado. Generalmente trata de otra manera. Ahora bien, verdaderamente es verdad que Dios creó la medicina. Y uno de los argumentos más sólidos que tienen los que piensan de esta manera es que Dios es el creador de todas las cosas. Y le voy a decir que está usted equivocado. ¿Acaso Dios creó la maldad? ¿Acaso Dios creó la muerte? ¿No fue consecuencia de la rebelión y la desobediencia? ¿No va a ser al final de los tiempos restablecido el diseño de Dios en la que todo es perfecto? En la que expresó en el sexto día, todo fue hecho bueno, muy bueno. Entonces, mis amados, lo que Dios no creó lo va a destruir. Después de aquel día del juicio, todo lo que el hombre y Satanás se han asociado, en la que el Señor, respetando el libre albedrío que ellos tienen y la capacidad creativa del hombre, ha desarrollado muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Se han levantado contra Dios y han desarrollado cosas que no son cosas hechas por Dios, porque lo que Dios hizo es eterno, es permanente, es perfecto, sino que es el hombre en unión con las tinieblas que ha creado tantas cosas y que le hemos adjudicado a Dios, y después por eso se han hecho naturales en nuestra vida. ¿Y qué sucede, mi hermano? En el mundo cristiano, todo el mundo va y acude al doctor, al médico. No acude a Dios. Ya no toma en cuenta a Dios. ¿Esto es lo que Él quiere, o lo que Él ha pretendido siempre con el hombre es que el hombre dependa de Él totalmente? ¿No fue el diseño de su creación que el hombre alabara, adorara y bendijera su santo nombre? Amén. ¿Por qué alcanza David las dimensiones que alcanza en el Antiguo Testamento? ¿No es porque consultaba todo a Jehová? Amén. Entonces, mis amados, no podemos por suposiciones implementar doctrinas que van en contra del Evangelio. Algunos dicen, pero mire, si hasta el mismo Pablo, a quien todos tenemos en tan alta estima en el cristianismo, le dijo a Tito en 5:23, Tito, ya no bebas agua, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y entonces le dice, ahí está, el mismo Pablo le está recetando vino a Timoteo. No, mi hermano, esa es una interpretación falsa y privada de la Escritura. ¿Cuál era el problema más grave en ese tiempo, mi hermano? Era la tifoidea, eran las enfermedades estomacales, porque todos bebían de las aguas de los ríos, de los arroyos. Amén. No había agua potable, y por lo tanto era muy común que en ciertas temporadas de lluvia, o si las ciudades estaban a la orilla de alguna pequeña factoría,
se contaminaban las aguas y era muy común que ellos se enfermasen con cierta frecuencia. Y el vino que le está recetando Pablo a Timoteo es un vino que no tenía alcohol, un vino que servía como ahora bebemos el agua de Jamaica, como ahora bebemos la horchata. Había un vino que se hacía con las uvas pasas que no tenían absolutamente nada de alcohol. Y de aquí se agarran, mi hermano, para decir que hay que hacer pociones, que hay que hacer brebajes, amén, linimentos y tantas cosas que el hombre empezó a practicar con ellas, con lo cual empezó a construir farmaqueia que hasta ahora en nuestras vidas ha tomado un lugar de predominio sobre la vida de los hombres y sobre el patrimonio de la humanidad. Amén. Nunca usted, mi hermano, va a encontrar ningún uso antinatural de las cosas. Llegaron al arroyo de Mará. Tenían 3 días que habían salido, ya no tenían agua. Quisieron beber de esas aguas y estaban amargas. Y el Señor le dijo: corta del tronco de ese árbol, échalo dentro del arroyo. Y la palabra dice que las aguas se volvieron dulces. Pero ese es un milagro, por supuesto. Eso es algo que Dios le está diciendo, que Dios está ordenando, y con lo cual se transforman las condiciones naturales del agua. Pero lo más importante es que la porción dice: y en ese lugar le dio a conocer sus estatutos. Amén. En el momento que el Señor les dio el milagro de endulzar las aguas, les dio estatutos. Amén. Entonces, ¿cuál es, amado mío, cuál es la verdadera poción divina que realmente nos mantiene sanos a todos nosotros? Las Escrituras, la bendita palabra, las aguas que saltan para vida eterna, las que bebiéndola no nos vuelve a dar sed jamás. Esa es nuestra medicina. La palabra hecha carne reveló la palabra escrita. Y eso nos garantiza a todos nosotros de que podemos vivir en vida abundante. Amén. Muchos que les comentamos, ¿por qué no habla la palabra de tantas gentes enfermas? Si usted lee, por ejemplo, la vida de los reyes paganos, ¿no acaso murió Alejandro el Magno a la edad de 33 años? Cuando había dominado casi toda la tierra que era conquistable en ese tiempo. ¿No murió Herodes Antipas, Herodes Agripas, Seleuco, Antíoco Epífanes, todos los que desearon el mal de Israel bajo la sombra protectora de nuestro eterno Dios, enfermaron y murieron, amados? Pero los que le sirvieron, ¿murieron de qué? No mueren de muerte natural, mi amado, mueren decapitados, mueren martirizados, pero ellos están enteros. Amén. Y Juan muere de 100 años, sin ninguna dolencia. Amén. El día de hoy terminaremos con lo siguiente. La pregunta es: ¿cuál puede ser la razón para que nos enfermemos después de haber nacido
completos, lo primero que usted debe de hacer, mi hermano, es revisar sus pensamientos. Porque Corintios dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha de todos los días, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Para derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pablo nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. En 1 Corintios 2:15 nos dice, el espiritual juzga todas las cosas, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Efesios 4:22 nos dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Yo debo de revisar mis pensamientos. Si no es que ando en dos pensamientos, como dice Santiago, sino que estoy entregado totalmente a Cristo Jesús. Que yo tengo la mente de Cristo y no los pensamientos del mundo. El enemigo tratará de implantar en mi mente dardos de incredulidad, de duda. Pero yo permanezco firme en el pensamiento de Cristo. Yo debo revisar mis palabras y mi conducta. Porque el Señor dice que el hombre saca del corazón, saca todas las cosas, las buenas y las malas. Si hay raíz de amargura en mí, si hay envidia, si hay codicia, si hay soberbia, todo eso enferma al hombre. Todo eso daña el cuerpo del hombre. Si yo no soy capaz de dominar mi lengua, contaminará todo mi cuerpo, dice Santiago 3:6. Y no solo contaminará mi cuerpo, sino que inflamará la lucha de todos contra todos, llevándonos a destrucción. Debemos revisar también nuestros sentimientos, mi hermano. Amén. Porque es de dentro del corazón de donde salen las cosas. Mateo 7:23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Debemos revisar nuestro comer y nuestro beber, para que no estemos destruyendo el templo de Dios con cosas que dañan nuestro cuerpo. Debo de apartarme de seguir viviendo conforme al príncipe de este mundo, conforme a las concupiscencias de los hombres, y debo ordenar mi vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nos recomienda de nuevo Pedro, basta ya de ese tiempo pasado, que hacíamos todo lo que le agradaba a los gentiles, que nos llevaban aún a los ídolos, y luego compartíamos de sus concupiscencias y de su forma de vivir. Andábamos con ellos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominaciones idólatras. Gálatas 5:21 dice, cuida, vive en el espíritu y no en la carne. Basta ya de envidias, de homicidios, de borracheras, de orgías, de cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los amonesto, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debemos revisar nuestra forma de vida, nuestro cuerpo, cómo lo tratamos, cómo lo maltratamos, a dónde lo llevamos, con qué lo compartimos. Amén. Y finalmente debemos revisar nuestra vida espiritual. Todo esto, mis hermanos, tiene que ver con una vida sana, una vida plena, o una vida con enfermedades y con limitaciones. Hoy quise terminar con esta parte de haber nacido bien en la plenitud de nuestras funciones físicas y cómo deterioramos
lo que Dios nos ha dado. No cuidamos la santificación de todo nuestro ser. Y de esta manera, mi hermano, lo que hacemos es dañar la creación de Dios, permitir que porciones de muerte, toda enfermedad es porción de muerte, porque Jesús es vida, mi hermano. Permitimos porciones de tinieblas, el pecado pone porciones de tiniebla en partes de nuestro organismo, en las cuales se abren puntos de enlace con los espíritus de las tinieblas, con las huestes de maldad. Entonces, guardemos, mis amados, la obra que Dios ha hecho en nosotros, y más aún cuando venimos a Cristo Jesús, donde nos ha restaurado, nos ha regenerado y nos ha reconciliado con el Padre. El próximo viernes hablaremos ya de cómo se puede perturbar, desviar y aún dañar la creación de un nuevo ser en el vientre de una madre. Que el Señor los guarde, los bendiga, los prospere. Amén. Bendecimos a todos, Teresita y la casa de oración de Comitán, con todos los que ahí se han reunido. A Sabdi Masa también le damos nuestras bendiciones. Amén. Que el Señor te guarde mucho, Sabdi. Albi Morales también, Albita. Señor, bendiga mucho tu casa, mi hija. Lidia Trinidad. Que siga el Señor haciendo que la luz brille en ese vientre y prospere. A Jesús Beltrán del Río, bendito Jesús, declárate sano, mi hijo, en el nombre de Cristo, por el poder de su sangre y de sus promesas. Amén. También a Guadalupe Rodelo, le mandamos bendiciones. Las decimos que el Señor de la verdad, el sanador, el Señor de la abundancia esté con ustedes, y que la salud del espíritu, del alma y del cuerpo se manifieste para la gloria del Señor Jesucristo. Amén y benditos sean en el nombre de Jesús.